Mi nombre es Joshua Kiyonga, y juro, ante Dios y ante ustedes que me escuchan, que cada palabra que compartiré es la verdad pura de lo que mis ojos presenciaron. Los transporto ahora a una tarde polvorienta, en una pequeña aldea a las afueras de Mbale, Uganda. El aire era pesado, casi espeso, saturado por el calor opresivo de la sabana y el humo penetrante de hierbas que alguien quemaba cerca. Estaba allí con mi tío, un hombre humilde en una misión para entregar medicinas a quienes no tenían nada. Me sentía como un extraño, un observador en un mundo cuyas reglas no comprendía, caminando sobre esa tierra rojiza que parecía mancharlo todo. Ese sentimiento de ser un forastero, sin embargo, fue lo que me permitió ver lo que sucedió después, no con los ojos del miedo, sino con la claridad de un verdadero testigo. En el centro de la aldea, una amplia plaza de tierra apisonada había sido despejada, y una multitud se había congregado en un círculo silencioso y expectante. El sonido que lo dominaba todo era el latido de los tambores, pero no era un ritmo de celebración. Era una cadencia hipnótica, casi sombría, un pulso lento y profundo que parecía emanar del propio suelo bajo nuestros pies. Podía sentir una extraña tensión en el aire, una electricidad casi palpable que me erizaba el vello de los brazos. La gente no bailaba ni cantaba. Sus rostros eran máscaras de aprensión contenida. Esperaban. No esperaban una fiesta o un anuncio comunitario. Esperaban una confrontación, un duelo espiritual cuyo resultado definiría sus vidas, y ese silencio opresivo entre cada golpe de tambor era más elocuente que cualquier grito. Fue entonces cuando ella apareció, y el ritmo de los tambores flaqueó por un segundo, como si hasta los mismos percusionistas contuvieran la respiración. Caminó desde entre las chozas con una confianza lenta y deliberada, y un murmullo se extendió entre la multitud. Nalongo Wabiri. Su nombre era una sombra que la precedía, una historia de poder y artes oscuras susurrada en los rincones de la aldea. Se movió hacia el centro del círculo, y todas las miradas la siguieron. No era alta ni físicamente imponente, pero su presencia llenaba todo el espacio, desplazando el aire, exigiendo un respeto absoluto nacido del miedo. Su rostro estaba pintado con símbolos blancos y ocres, y sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían arder con una convicción antigua. La multitud se abrió a su paso, creando un camino, no por cortesía, sino por un instinto de autopreservación. Una vez en el centro absoluto del círculo, se detuvo. Durante un largo momento, no hizo nada más que observar. Su mirada recorrió lentamente a la multitud, un barrido deliberado y pesado que parecía tocar físicamente a cada persona a su paso. Miró a los niños, a los ancianos, a los hombres y a las mujeres, y sentí cómo sus ojos pasaban sobre mí, solo por un instante, pero fue suficiente. En esa fracción de segundo, lo comprendí todo con una claridad escalofriante que me sacudió hasta la médula. Esto no era un ritual para apaciguar a los ancestros o una ceremonia tradicional para pedir la lluvia. No éramos espectadores de un acto cultural. Supe, con una certeza que se instaló en mi alma, que éramos testigos de un desafío directo, arrogante y aterrador, lanzado desde ese humilde trozo de tierra roja directamente contra el cielo mismo. Una ráfaga de viento repentina, caliente y seca, se levantó de la nada, alzando una densa nube de polvo rojo que nos cegó a todos momentáneamente. Fue como si la propia tierra estuviera reaccionando, agitándose con inquietud. Cuando el polvo se asentó, los tambores habían enmudecido. No fue un apagado gradual, sino un corte abrupto, que dejó un silencio tan profundo y absoluto que zumbaba en mis oídos. El calor opresivo pareció intensificarse, y en ese vacío de sonido sentí una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un presagio, una sensación profunda de que la línea había sido cruzada. El mundo normal,
con sus reglas y sus ritmos predecibles, acababa de fracturarse. Algo estaba a punto de suceder, algo antiguo y terrible. Y todos estábamos atrapados allí, en ese momento suspendido, esperando que la primera palabra de la blasfemia fuera pronunciada. Antes de continuar contándoles lo que ocurrió en ese silencio, un silencio que selló el destino de tantos, quiero hacer una pequeña pausa. Siento que, al compartir este recuerdo sagrado con ustedes, estamos creando una conexión, un puente entre mi pasado y su presente. Por eso, les pido, de todo corazón, que se suscriban a este canal para que este testimonio pueda llegar a más almas que necesitan escucharlo. Y por favor, díganme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando, para que pueda sentir que no estamos tan lejos. Después de aquella breve ráfaga de viento, el aire en la plaza volvió a quedarse quieto, pero era una quietud diferente. Era una calma pesada, densa, de esas que preceden al rompimiento de una tormenta. Nalongo Wabiri levantó lentamente una mano, y el mundo pareció contener la respiración junto a ella. Fue ella quien rompió el silencio. Con un movimiento lento y deliberado, levantó un bastón de madera nudosa y oscura, golpeándolo una sola vez contra la tierra compactada. El sonido fue seco, definitivo, como el cierre de una puerta de la que nadie podría escapar. Los pocos murmullos que quedaban en la multitud se extinguieron al instante. Entonces, su voz se alzó, no en un grito, sino en una proclamación áspera, pero resonante, que cortó el aire denso y caliente como un cuchillo. Declaró, mirando no a nosotros, sino directamente hacia el cielo que empezaba a teñirse de naranja, que esa tarde demostraría la impotencia del Dios de los cristianos. Su desafío no fue un susurro, fue un decreto, y cada palabra pareció colgar en el aire, cargada con el peso de una guerra declarada entre el polvo de la tierra y la inmensidad del firmamento. Comenzó a cantar en un dialecto antiguo, palabras que se retorcían en el aire, guturales y rítmicas. No era una oración, era una invocación. Llamaba a los espíritus de la tierra, a los guardianes de los ríos y a las sombras que habitaban en los árboles más viejos. Cada nombre que pronunciaba parecía traer consigo una nueva capa de opresión al ambiente. Yo no entendía el significado exacto de sus palabras, pero sentía su intención con una claridad aterradora. Estaba reuniendo un poder antiguo, una fuerza que había dormido bajo esa tierra roja durante generaciones, y la estaba despertando con un propósito muy claro. No era un ritual de protección ni de sanación. Era la metódica y deliberada preparación de un arsenal espiritual, y cada sílaba era un proyectil dirigido contra el cielo. La gente retrocedió instintivamente, formando un círculo aún más amplio a su alrededor, como si el espacio vacío que la rodeaba fuera un campo de energía peligrosa. Vi a madres cubrir los oídos de sus hijos, no para protegerlos del sonido, sino de la esencia misma de lo que se estaba diciendo. Los hombres, que minutos antes parecían fuertes y seguros, ahora tenían la mirada baja, sus rostros una mezcla de miedo y una curiosidad morbosa que los mantenía clavados en el sitio. Estábamos atrapados, suspendidos entre dos mundos. El miedo a su magia, una realidad tangible y presente, luchaba contra la fe en un Dios que, en ese momento, se sentía terriblemente distante y silencioso. La plaza se había convertido en el campo de batalla de nuestras propias almas. Fue entonces cuando pronunció el nombre de Cristo. No lo gritó, lo escupió, con un desdén que profanó el aire, y luego comenzó a tejer una letanía de maldiciones, una por una, cada una más específica y blasfema que la anterior. Maldecía la cruz, maldecía el agua del bautismo, maldecía la palabra de las Escrituras. Cada frase era un golpe deliberado, un intento calculado de despojar de su santidad todo lo que conocíamos. Podía sentir cómo sus palabras no solo resonaban en mis oídos, sino que intentaban penetrar más profundo,
buscando un resquicio de duda en mi corazón para anidar allí. Era un veneno sutil, administrado con la precisión de alguien que conocía perfectamente las debilidades de la fe humana. El viento, que antes había levantado el polvo, se detuvo por completo. De repente, el aire se volvió inmóvil, denso, casi irrespirable, y el calor pareció intensificarse hasta volverse sofocante. El silencio entre sus cantos era ahora más aterrador que los propios cantos. Era un silencio sólido, casi masticable, un vacío que parecía absorber toda esperanza. El mundo natural pareció contener la respiración, como si los árboles, la tierra y el propio cielo se hubieran convertido en testigos mudos de esta afrenta. La normalidad se había disuelto por completo, y ahora solo existía esa plaza, ese círculo de gente aterrorizada, y la voz de una mujer que intentaba derribar a Dios con el poder de su aliento. El tiempo mismo parecía haberse detenido, esperando el resultado. Comprendí en ese momento que no estábamos presenciando un simple acto de hechicería tribal. Esto era algo mucho más antiguo, una manifestación de la eterna rebelión contra lo divino. Cada una de sus blasfemias era un paso más hacia un abismo del que sentía que no habría retorno. Había un reloj invisible, haciendo una cuenta regresiva, y todos podíamos oír su tic-tac. El verdadero peligro no era que ella lograra invocar a un espíritu maligno que nos dañara físicamente. El verdadero terror residía en la posibilidad de que su desafío quedara sin respuesta, de que el cielo permaneciera en silencio, validando así su poder y dejando a toda la aldea sumida en una oscuridad sin fe y sin escapatoria. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro pintado mientras observaba el efecto que sus palabras tenían sobre nosotros. Se alimentaba de nuestro miedo, y éste la hacía más fuerte. Sus movimientos se volvieron más amplios, casi teatrales, como si estuviera bailando para una audiencia de demonios que solo ella podía ver. Levantó su bastón de nuevo, no para golpear la tierra, sino para dibujar símbolos invisibles en el aire frente a ella. Su confianza era absoluta, la arrogancia de alguien que ha luchado esta batalla muchas veces antes en la oscuridad y siempre ha salido victoriosa. Para ella, éramos solo un público para su triunfo final, la prueba viviente de que su poder era el único real en ese rincón olvidado del mundo. Lo que estaba en juego allí no era la cosecha del próximo año o la salud del ganado. Lo que Nalongo Wabiri intentaba asesinar en el centro de esa plaza era la esperanza misma. Quería demostrar, de una vez por todas, que las oraciones que la gente susurraba en la pequeña iglesia de la misión eran solo palabras vacías, lanzadas a un cielo sordo. Su objetivo era reemplazar la fe con el miedo, el amor con el poder, y la gracia con la sumisión a las viejas leyes de la tierra y la sangre. Era un asalto directo a la presencia de Dios en nuestras vidas, un intento de borrar su nombre no solo de nuestros labios, sino de la memoria misma de nuestra alma, y por un momento pareció que lo estaba logrando. Vi cómo su pecho se inflaba, preparándose para el siguiente crescendo de su ritual, para el golpe final que sellaría su dominio. La multitud se encogió aún más, un movimiento colectivo de cuerpos que se preparaban para un impacto inevitable. Ya no había curiosidad en sus rostros, solo una resignación sombría. El sol poniente arrojaba una luz rojiza y enfermiza sobre la escena, haciendo que las sombras se alargaran como dedos acusadores. El aire se volvió eléctrico, cargado con la promesa de una oscuridad que estaba a punto de desatarse por completo sobre todos nosotros. Sentí a mi tío tensarse a mi lado, y supe que estábamos al borde del precipicio, a punto de presenciar la profanación definitiva. Fue mi tío quien rompió el trance. Mientras la voz de Nalongo Wabiri seguía tejiendo su red de oscuridad sobre la plaza, sentí su mano firme en mi hombro. No fue un apretón de miedo, sino de urgencia, una orden silenciosa en medio del caos.
Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi pánico, sino una resolución de acero que me ancló a la realidad. Me susurró al oído, su aliento cálido contra el aire frío del anochecer, que no podíamos quedarnos allí. No éramos espectadores pasivos, éramos soldados en un campo de batalla que no habíamos elegido, y nuestra única arma no estaba en la confrontación directa, sino en la fe. Teníamos que llegar a la vieja misión en la colina, al otro lado del valle. Teníamos que orar. Nuestra misión, en ese instante, no era huir, sino correr hacia la única luz que conocíamos, por tenue que pareciera en ese momento. Abandonar la plaza fue como salir de una pesadilla a cámara lenta. Nadie pareció notar nuestra partida. Sus miradas estaban fijas, hipnotizadas por el drama blasfemo que se desarrollaba en el centro. Nos deslizamos entre las sombras de las chozas, moviéndonos con un sigilo que no sabía que poseía. Cada crujido de una rama bajo mis pies sonaba como un trueno en mis oídos, seguro de que atraería la atención de la bruja o de sus seguidores. El sonido de sus cánticos nos seguía, un eco persistente que se aferraba a nosotros, intentando arrastrarnos de vuelta a la desesperación. Pero mi tío me guiaba. Su mano nunca soltó la mía, tirando de mí hacia la oscuridad del sendero que se adentraba en la sabana. Dejamos atrás el círculo de fuego y miedo, y nos sumergimos en una noche que prometía sus propios peligros, pero que al menos nos ofrecía una oportunidad. El camino era apenas una cicatriz en la tierra roja, un sendero irregular y traicionero cubierto de piedras sueltas y raíces que parecían diseñadas para hacernos caer. El aire, lejos de refrescar, se mantenía denso y cargado con el olor amargo de las hierbas quemadas, como si la corrupción de la plaza se hubiera extendido por todo el valle. A mi alrededor, la noche africana cobraba vida con sus propios sonidos, el zumbido incesante de los insectos, el llamado lejano de un ave nocturna. Eran sonidos familiares, pero esa noche sonaban diferentes, teñidos por la urgencia de nuestra huida. Sentía el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, un tambor propio que marcaba el ritmo de nuestra desesperada peregrinación. Cada paso era un acto de fe, un movimiento hacia una esperanza que aún no podía ver, pero que mi tío parecía sentir con cada fibra de su ser. Después de lo que parecieron horas de carrera torpe y caminata apresurada, mi cuerpo comenzó a protestar. El aire caliente y polvoriento me quemaba los pulmones, y una sed abrasadora se apoderó de mi garganta. Cada bocanada de aire se sentía como si estuviera tragando arena. Un dolor agudo y punzante se instaló en mi costado, obligándome a reducir el paso hasta casi detenerme. El viento, cuando soplaba, no ofrecía alivio. Era una ráfaga caliente que solo servía para levantar más polvo y secar el sudor de mi piel al instante. Me apoyé en el tronco de un baobab, jadeando, sintiendo cómo mis piernas temblaban por el esfuerzo. Por un momento, la idea de rendirme, de simplemente sentarme en esa tierra roja y esperar lo que fuera que viniera, pareció una opción tentadora, casi dulce. El agotamiento físico era tan abrumador que casi lograba apagar el miedo. Fue entonces cuando mi tío se detuvo a mi lado. No dijo nada, no me reprendió por mi debilidad. Simplemente se sentó junto a mí en la oscuridad y sacó de su gastada bolsa una pequeña Biblia de cuero. No la abrió para leer, sino que la sostuvo en sus manos, con los ojos cerrados. Su presencia era un ancla de calma en mi tormenta interior. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Me decía que nuestra fuerza no residía en nuestros músculos cansados o en nuestra velocidad, sino en la convicción que nos impulsaba a seguir adelante. Después de unos minutos, me ofreció su cantimplora. El agua estaba tibia, pero fue el líquido más reconfortante que había probado en mi vida. Bebí lentamente, sintiendo cómo la vida volvía a mí, y comprendí que su fe no era solo una creencia, era una fuente de resistencia física y tangible. Con las fuerzas renovadas, reanudamos la marcha.
El terreno comenzó a cambiar. La llanura polvorienta dio paso a una pendiente suave, y la vegetación se hizo más densa. Estábamos entrando en las estribaciones de las colinas que rodeaban el valle. La luna, que había estado oculta tras una fina capa de nubes, emergió, bañando el paisaje con una luz plateada y fantasmal. Las sombras de los árboles se alargaban, creando formas extrañas que jugaban con mi imaginación. Sin embargo, el miedo inicial había sido reemplazado por una extraña sensación de propósito. Ya no sentía que huíamos de algo, sino que caminábamos hacia algo. Cada paso nos alejaba de la oscuridad de Nalongo y nos acercaba a la pequeña luz que prometía la misión en la cima de la colina. El aire aquí se sentía más limpio, más fresco, como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. Nos detuvimos a descansar junto a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. El sonido del agua corriendo era una música suave que calmaba mis nervios. Mientras me inclinaba para beber directamente del arroyo, llenando mis manos con el agua fría y clara, una fragancia inexplicable llenó el aire a mi alrededor. No era el olor de la tierra húmeda, ni de ninguna flor que conociera. Era un aroma intenso y dulce, como el de los lirios o el incienso que se quema en las grandes catedrales. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había nada, solo rocas y matorrales. Duró solo unos segundos, una ola de perfume celestial que apareció de la nada y se desvaneció con la misma rapidez. Miré a mi tío con asombro, y él simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y serena. No dijo nada, pero su mirada me confirmó que yo no lo había imaginado. Ese momento me cambió. Hasta entonces, mi fe era algo que había heredado, una serie de historias y rituales que aceptaba sin cuestionar demasiado. Pero en la oscuridad de esa noche, en medio de una misión desesperada, la fe se estaba convirtiendo en una experiencia personal y tangible. El aroma inexplicable no fue una alucinación producto del cansancio, fue una señal, un susurro en el lenguaje del alma que me decía que no estábamos solos en nuestro viaje. Fue un recordatorio de que el mundo espiritual contra el que Nalongo luchaba no era un concepto abstracto, sino una realidad tan presente como las piedras bajo mis pies y el aire que respiraba. Sentí una oleada de coraje, una certeza profunda de que, sin importar lo que sucediera, estábamos siendo guiados y protegidos por una fuerza infinitamente más grande y antigua que la que habíamos dejado atrás. Continuamos nuestro ascenso en la oscuridad, ahora con un nuevo vigor. El camino se volvió más empinado y rocoso, obligándonos a usar las manos para mantener el equilibrio en algunos tramos. La noche estaba en su punto más profundo, un silencio absoluto solo roto por el sonido de nuestra propia respiración y el roce de nuestros pies contra la grava. La luna era nuestra única guía, proyectando nuestras sombras largas y delgadas a nuestro lado, como si fueran compañeros silenciosos en nuestra peregrinación. En esa quietud, mis pensamientos se aclararon. Pensé en la gente de la aldea, atrapada en ese círculo de miedo, y recé por ellos. Recé para que sus corazones no se endurecieran, para que la semilla de la fe que los misioneros habían plantado no fuera arrancada por la tormenta que Nalongo había desatado. Cuando creía que no podía dar un paso más, vimos una luz parpadeante a lo lejos, no en la cima de la colina, sino a un lado del sendero. Al acercarnos, distinguimos la silueta de una pequeña cabaña de adobe, con el humo saliendo perezosamente de un pequeño agujero en el techo. Una mujer anciana, con el rostro surcado de arrugas, como un mapa de su larga vida, estaba sentada en un taburete junto a la puerta. No pareció sorprendida de vernos. Sus ojos, pequeños y brillantes, nos examinaron con una sabiduría tranquila. Esperaba desconfianza, tal vez miedo, pero en lugar de eso, nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Sin decir una palabra, entró en su humilde hogar y salió con 2 trozos de yuca asada y una calabaza llena de agua fresca.
Su gesto no fue de caridad, sino de comunión, un acto de humanidad pura en medio de la nada. Aceptamos su regalo con una gratitud que las palabras no podían expresar. Mientras comíamos en silencio, sentados en la tierra frente a su cabaña, sentí que ese simple acto de bondad era una respuesta directa a la maldad que habíamos presenciado. Era un contrapunto perfecto. Donde Nalongo usaba palabras para maldecir y separar, esta mujer usaba el silencio y un trozo de pan para sanar y unir. No preguntó quiénes éramos ni a dónde íbamos. Simplemente vio nuestra necesidad y la satisfizo. Su sonrisa, desdentada pero genuina, era una luz más poderosa que todas las hogueras del ritual. Nos dio no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma, recordándonos que la presencia de Dios a menudo se manifiesta en los gestos más pequeños y humildes de su pueblo. Después de despedirnos de la anciana, con una inclinación de cabeza, reanudamos el último tramo de nuestro viaje. La comida y el agua nos habían dado nuevas fuerzas, pero fue su bondad la que aligeró nuestros corazones. Ahora podíamos ver claramente la silueta de la misión en la cima de la colina, recortada contra el cielo estrellado. Parecía un centinela solitario, un puesto de avanzada de la esperanza en un mundo oscuro. La subida final fue la más difícil, una pendiente empinada que nos robó el aliento y nos hizo arder los músculos. Pero cada paso se sentía significativo, como si estuviéramos ascendiendo no solo una colina física, sino también una escalera espiritual, dejando atrás el valle de la sombra y acercándonos a un lugar sagrado. El aire se sentía cada vez más puro y el silencio más profundo y reverente. Finalmente llegamos. Estábamos de pie ante las grandes puertas de madera de la misión. Estaban cerradas y el edificio estaba a oscuras, pero su sola presencia era un consuelo. Apoyé mi mano sobre la madera gastada, sintiendo su textura áspera y sólida bajo mis dedos. En ese momento, una comprensión profunda se apoderó de mí. Nuestro viaje a través de la noche no había sido simplemente una huida para buscar refugio o para pedir ayuda. Había sido una preparación. Cada paso doloroso, cada momento de duda, cada señal misteriosa y cada gesto de bondad había sido parte de un proceso. Estábamos siendo despojados de nuestro propio miedo y fortalecidos en nuestra fe, no para que nos salváramos a nosotros mismos, sino para que estuviéramos listos para presenciar la respuesta que el cielo estaba a punto de dar. Sin saberlo, habíamos sido llamados a ser testigos, y mientras permanecía allí, con la mano en la puerta de la misión y el corazón lleno de una extraña y expectante calma, me di cuenta de que la misión no era el destino final, era solo el comienzo. La verdadera prueba no había sido el camino recorrido en la oscuridad, sino lo que estábamos a punto de enfrentar. La batalla por el alma de la aldea no se libraría con gritos ni con fuerza física. Se libraría en el silencio, con la fe como única armadura. La noche nos había preparado, nos había purificado, y ahora estábamos listos. Listos para ver cómo la luz más pequeña puede irrumpir en la oscuridad más profunda, no para destruirla con furia, sino para exponerla con la simple y abrumadora verdad de su propia existencia. El verdadero milagro estaba a punto de comenzar. El clímax de su desafío había llegado, el momento que todos habíamos temido en silencio. Nalongo Wabiri alzó ambas manos hacia un cielo que se había teñido de un púrpura profundo y enfermizo, y su cuerpo entero se tensó con el esfuerzo de canalizar todo su poder oscuro. Los tambores, que habían sido el latido del corazón de nuestro miedo, cesaron de manera abrupta, cortando el aire y dejando tras de sí un silencio que era mucho más pesado y aterrador que cualquier sonido. Era una quietud antinatural, un vacío que zumbaba en mis oídos, y en él el aire se sentía espeso, cargado de una expectativa insoportable. Contuve la respiración,
sintiendo cómo el mundo entero parecía hacer lo mismo, esperando la blasfemia final que sellaría nuestro destino. Sabía que estábamos en el borde del abismo, y ella estaba a punto de empujarnos a todos. En ese instante de quietud absoluta, sentí cómo la esperanza, esa pequeña llama que había luchado por mantener viva durante nuestro viaje, finalmente se extinguía dentro de mí. Se drenó de mi pecho con una rapidez desoladora, dejando un hueco frío y pesado. Miré a mi alrededor, a los rostros de la gente de la aldea, y vi mi propio terror reflejado en sus ojos. El miedo se había transformado en una resignación sombría, la aceptación silenciosa de que la oscuridad había ganado. Era como si el cielo, en su inmenso silencio, estuviera dando su consentimiento. Ya no esperábamos un milagro, solo el golpe de gracia. La fe colectiva de la aldea, esa red invisible que nos había sostenido, se estaba rompiendo hilo por hilo ante mis ojos, y yo me sentía caer a través de ella, sin nada a qué aferrarme. Intenté orar. Cerré los ojos con fuerza y busqué las palabras que me habían enseñado desde niño, las frases de consuelo y protección. Pero mi mente era un desierto. No había palabras, solo el eco del silencio opresivo de la plaza. Mi garganta se sentía cerrada, incapaz de formar ni siquiera un susurro. Era una sequía espiritual tan profunda que me aterrorizó más que la propia bruja. Sentí una distancia infinita, un abismo insalvable entre mi pequeña voz y el Dios al que intentaba llamar. ¿Dónde estás, Señor? El pensamiento no fue una oración, fue un lamento silencioso, la pregunta de un niño perdido en una oscuridad que no comprendía. El silencio del cielo no se sentía como una prueba de fe, se sentía como una ausencia, un abandono total en nuestra hora más oscura. El calor de la tarde, que antes era solo incómodo, ahora se sentía sofocante, como una manta pesada que me robaba el aire. Un sudor frío me recorrió la espalda, a pesar del fuego invisible que parecía emanar del centro de la plaza. El mundo a mi alrededor perdió su color. Los vibrantes tonos rojizos de la tierra y el púrpura del cielo se desvanecieron en una paleta opaca de grises y sombras. El tiempo pareció estirarse. Cada segundo se alargaba en una agonía interminable. Observaba a Nalongo, su figura recortada contra la luz moribunda, y ella parecía crecer en estatura, volviéndose una gigante de oscuridad, mientras yo me sentía cada vez más pequeño, más insignificante, una mota de polvo a punto de ser borrada por la tormenta que ella misma había convocado. Su rostro, antes una máscara de concentración ritual, ahora estaba contorsionado en una expresión de puro y extático triunfo. Una sonrisa torcida jugaba en sus labios pintados mientras saboreaba el momento, deleitándose en nuestro miedo colectivo. Podía sentir su poder como una presencia física, una ola de energía maligna que emanaba de ella y nos envolvía a todos. No era solo una mujer realizando un antiguo rito. En ese momento, ella era la encarnación de toda la duda, de toda la oscuridad y de toda la rebelión que había anidado en el corazón humano desde el principio de los tiempos. Y estaba ganando. Estaba demostrando que su poder, el poder nacido de la tierra, la sangre y las sombras, era el único que importaba en este rincón olvidado del mundo. Nosotros éramos solo los testigos de su coronación. Cerré los ojos con fuerza, incapaz de seguir mirando su victoria inminente. Pero la oscuridad detrás de mis párpados no ofrecía refugio. El silencio de la plaza era ahora un sonido ensordecedor, un zumbido lleno de los miedos no expresados de cada hombre, mujer y niño a mi alrededor. Podía sentir su desesperación como si fuera la mía propia, sus corazones latiendo al unísono con el mío en un ritmo de terror puro. El aire estaba tan cargado de duda que casi podía saborearla, un sabor amargo y metálico en mi lengua. Me sentía atrapado, no solo en esa plaza, sino en una prisión hecha de la fe rota de todos,
Era un peso colectivo que nos aplastaba, y sentí que si abría la boca para gritar, ningún sonido saldría. Una vez más, una pregunta surgió desde lo más profundo de mi ser, esta vez con una desesperación afilada. ¿Era todo una mentira? Las historias de mi tío, los himnos cantados en la pequeña misión, la promesa de una luz que vence a la oscuridad. En ese momento, parecían cuentos de niños, frágiles e ingenuos frente a la realidad brutal y tangible del poder de Nalongo. La duda era un veneno que se extendía rápidamente por mis venas, paralizando mi voluntad y enfriando mi alma. Me sentí completamente solo, más solo que nunca en mi vida. Un huérfano espiritual abandonado en medio de un campo de batalla donde mi bando ya había perdido la guerra. La fe no era un escudo, era un cristal que se estaba haciendo añicos, y entonces, en el abismo más profundo de mi desesperación, cuando estaba a punto de entregarme por completo a la nada, un recuerdo apareció en mi mente. No fue una visión grandiosa, ni un pasaje de las Escrituras. Fue algo mucho más pequeño, mucho más humilde. Vi el rostro de la anciana en la colina, la que nos había dado yuca y agua sin pedir nada a cambio. Recordé sus ojos, llenos de una paz que no dependía de las circunstancias. Recordé sus manos arrugadas, ofreciéndonos alimento. Fue un destello de luz, un recordatorio de que existía otro tipo de poder en el mundo, uno que no gritaba ni maldecía, sino que servía en silencio y con amor. No era una respuesta a mis dudas, pero era algo, un ancla diminuta en un océano de oscuridad. Ese recuerdo no me devolvió la esperanza, no de repente. La oscuridad que nos rodeaba era demasiado inmensa, demasiado abrumadora para ser disipada por un solo pensamiento, pero detuvo mi caída libre. Fue un hilo delgado e invisible que me impidió desintegrarme por completo. Me aferré a esa imagen, al recuerdo de esa bondad inexplicable, como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. No me salvaría de la tormenta, pero me mantenía a flote un segundo más. La fe, me di cuenta en ese instante, quizás no era la ausencia de duda, sino la capacidad de encontrar una pequeña luz, por tenue que fuera, y sostenerla con todas tus fuerzas cuando todo lo demás se ha apagado. Abrí los ojos de nuevo, justo a tiempo para ver lo inevitable. La boca de Nalongo Wabiri se estaba abriendo. Sus labios se separaron lentamente para pronunciar la palabra final, la maldición que rompería el velo entre los mundos y desataría su poder por completo. El aire a su alrededor pareció crepitar, vibrando con una energía contenida que estaba a punto de explotar. El momento de la ruptura estaba aquí. Instintivamente, me preparé para el impacto, no para un milagro, sino para el golpe final y aplastante de la derrota. Me encogí, esperando sentir el peso de esa oscuridad cayendo sobre nosotros, esperando que el último vestigio de luz en el mundo se apagara para siempre. El universo entero contuvo la respiración, esperando esa última sílaba. Y en ese silencio final, antes de la palabra, me rendí, no con ira ni con resentimiento, sino con un agotamiento profundo y absoluto del alma. Ya no había lucha en mí. Acepté que habíamos perdido, que la oscuridad era más fuerte, que el cielo permanecería en silencio. En esa fracción de segundo, todo se detuvo. El viento, el sonido de mi propia sangre en mis oídos, el latido de mi corazón. Solo existía ese vacío, esa pausa tensa y premonitoria. Era el final del camino. No había nada más allá de este momento, solo una oscuridad sin fin que nos esperaba a todos. Y mientras su boca formaba el sonido, una parte de mí simplemente se apagó, aceptando el fin de todas las cosas. Pero su palabra nunca llegó. En el instante exacto en que sus labios se separaron para liberar la blasfemia final, un silencio aún más profundo que el anterior se apoderó de la plaza. No fue un silencio de ausencia, sino de presencia. Era como si el universo entero hubiera puesto un dedo sobre nuestros labios colectivos. El aire,
Antes denso y sofocante, de repente se sintió increíblemente ligero, casi etéreo. La tensión que había estado aplastándonos no se rompió, simplemente se disolvió, como la sal en el agua. Nadie se movió, nadie respiró. Estábamos suspendidos en una burbuja de tiempo, en el umbral de algo que nuestra mente no podía anticipar, pero que nuestras almas habían estado esperando desde el principio de los tiempos. El mundo se detuvo, esperando una intervención que ya había comenzado en el silencio, y en ese vacío absoluto sentí algo cambiar. No fue un sonido ni una visión, fue una sensación, una vibración sutil que pareció nacer desde el centro de la tierra y subir a través de las plantas de mis pies. No era un temblor de terremoto, era algo más orgánico, como el latido de un corazón inmenso y lento, que de repente hubiera empezado a pulsar bajo nosotros. El calor opresivo se desvaneció, reemplazado por una calidez suave y envolvente, como la del primer sol de la mañana. Pude sentir cómo la piel de mis brazos se erizaba, no por miedo, sino por una reverencia instintiva. Algo estaba aquí. No venía, no llegaba. Simplemente estaba, y su presencia llenaba cada átomo del espacio, redefiniendo la realidad misma de la plaza con su quietud soberana. Entonces, ocurrió. El cuerpo de Nalongo Wabiri se sacudió con una violencia inaudita, como si un rayo invisible, silencioso y sin luz, la hubiera atravesado desde la coronilla hasta los pies. Sus miembros se crisparon, sus músculos se tensaron hasta el límite, y un espasmo recorrió toda su figura. No hubo un grito de dolor, solo un jadeo ahogado, el sonido de todo el aire siendo expulsado de sus pulmones por una fuerza inimaginable. Fue un acto de poder puro, despojado de cualquier teatralidad. No hubo truenos ni relámpagos, solo la cruda y aterradora demostración de una autoridad absoluta que había respondido a su desafío no con palabras, sino con un toque que desmanteló toda su pretendida fuerza en una fracción de segundo. La fuerza la levantó de sus pies y la arrojó hacia atrás con una facilidad casi casual. Voló por el aire, no como alguien que tropieza, sino como una marioneta cuyas cuerdas han sido cortadas violentamente. Aterrizó pesadamente sobre la tierra compactada, no de espaldas, sino de rodillas, en una postura forzada de sumisión. El sonido sordo de su cuerpo golpeando el suelo fue el primer ruido real que rompió el silencio sagrado y resonó en la plaza como un veredicto. Quedó allí, arrodillada, con la cabeza gacha, temblando incontrolablemente. La mujer que se había erigido como un dios sobre nosotros ahora no era más que un bulto tembloroso en el polvo, doblegada no por un enemigo, sino por una verdad que la había encontrado en su propio terreno. Fue entonces cuando levantó la cabeza y vi su rostro. La pintura ritual estaba corrida por un sudor repentino, pero fueron sus ojos los que contaron toda la historia. La arrogancia, el poder, el desdén, todo había desaparecido. En su lugar había un terror puro, abyecto, el miedo de una criatura que mira por primera vez a su creador y comprende la distancia infinita que los separa. Su boca se abrió, y esta vez la palabra que salió no fue una maldición, sino un grito desgarrador, lleno de pánico y asombro. ¡Una luz!, gritó, con la voz rota. ¡Una luz me está mirando! Sus palabras no fueron para nosotros, fueron una confesión forzada, la descripción de una visión que solo ella podía presenciar, pero cuyo poder todos podíamos sentir. El silencio que siguió a su grito fue aún más profundo que el anterior. Si antes estábamos paralizados por el miedo, ahora lo estábamos por el asombro. La plaza entera se convirtió en una estatua viviente, con cientos de ojos fijos en la mujer arrodillada en el centro. Su grito sobre una luz invisible había validado la sensación que todos teníamos. No estábamos solos. La intervención no había sido un simple fenómeno inexplicable. Era personal. Algo,
o alguien la estaba mirando. Y en ese acto de ser visto, todo su poder se había desmoronado. Podía sentir el cambio en la multitud. El miedo a la bruja se estaba transformando en un temor sagrado hacia la presencia que la había humillado con tanta facilidad y sin esfuerzo. Una brisa suave y fresca comenzó a soplar a través de la plaza, un evento imposible en el calor inmóvil de esa tarde. No levantó polvo, sino que pareció limpiar el aire. El olor amargo y penetrante de las hierbas quemadas desapareció por completo, reemplazado por una fragancia sutil y limpia, como el olor de la tierra después de una lluvia purificadora. Era como si la atmósfera misma estuviera siendo lavada, purgada de la corrupción espiritual que la había impregnado. Pude respirar profundamente por primera vez en horas, y cada bocanada de aire se sentía como un sorbo de agua viva, llenando mis pulmones no solo de oxígeno, sino de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La tierra misma parecía exhalar un suspiro de alivio. Observé a Nalongo, todavía de rodillas en el suelo. Ya no gritaba, su cuerpo seguía temblando, pero ahora sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Se había encogido sobre sí misma, haciéndose lo más pequeña posible, como si intentara esconderse de la mirada que sentía sobre ella. La temida hechicera, la dueña de las sombras, se había convertido en una niña asustada en la oscuridad, expuesta por una luz que no podía soportar. En su quebrantamiento, vi la imagen más clara de la justicia divina. No fue una destrucción aniquiladora, sino una exposición total. La luz no había venido a matarla, había venido a mostrarle la verdad de quién era ella en comparación con la verdad de quién es él. Sentí mis propias rodillas ceder y me encontré arrodillado en la tierra roja sin siquiera haber tomado la decisión de hacerlo. No fue un acto de miedo, sino de adoración instintiva. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de una emoción para la que no tengo nombre. Era la abrumadora sensación de haber presenciado lo imposible, de haber estado en la presencia de lo sagrado. Miré a mi tío, y él también estaba de rodillas, con el rostro levantado hacia el cielo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa de gratitud. El abismo de desesperación en el que había caído momentos antes, ahora parecía un recuerdo lejano de otra vida. Aunque no podíamos ver la luz que Nalongo describía, todos la sentíamos. No era una luz física que iluminara la plaza, sino una presencia que iluminaba el alma. Era una calidez que se extendía desde el pecho hacia afuera, una certeza absoluta de que estábamos parados en Tierra Santa. Se sentía como ser conocido, completamente visto y a la vez completamente amado. Era una paradoja viviente, una santidad tan aterradora que podía derribar a los orgullosos y una misericordia tan vasta que podía sostener a los quebrantados. Comprendí que la luz no era un arma, era una revelación, y ante esa revelación, ninguna oscuridad, por antigua o poderosa que fuera, podía permanecer en pie. El silencio de la plaza se pobló de sonidos suaves, el murmullo de oraciones ahogadas, el sonido de otros cuerpos cayendo de rodillas sobre la tierra, el llanto silencioso de hombres y mujeres que, como yo, estaban siendo desarmados por la gracia. Nadie hablaba, nadie se miraba. Cada persona estaba teniendo su propio encuentro personal con la presencia que había descendido. La confrontación pública se había convertido en un momento de comunión íntima y colectiva. El círculo de miedo que Nalongo había creado se había transformado en un círculo de adoración. Ya no éramos una multitud de espectadores, éramos una congregación de testigos, unidos por el asombro y la reverencia. Fue entonces cuando entendí el verdadero significado de lo que había sucedido. Dios no había intervenido para evitar nuestro miedo o para salvarnos del desafío. Él había esperado hasta el punto de ruptura, hasta el momento en que nuestra propia fuerza y esperanza se habían agotado por completo.
Esperó hasta que la oscuridad se sintiera absoluta y victoriosa. Y entonces, no descendió con fuego y furia para luchar en nuestros términos. Simplemente se manifestó. No vino a pelear la batalla. Vino a demostrar que la batalla nunca había existido realmente. Su simple presencia fue suficiente para reordenar la realidad, para demostrar que la oscuridad no es una fuerza opuesta a la luz, sino simplemente la ausencia de ella. La intensidad de la presencia comenzó a disminuir lentamente, no de forma abrupta, sino con la suavidad con la que amanece el día. La calidez abrumadora se convirtió en una paz serena que se asentó sobre nosotros como un manto. La sensación de ser observados por una santidad infinita se transformó en una sensación de ser sostenidos por un amor infinito. La intervención había terminado, pero sus efectos apenas comenzaban. El milagro no fue solo el derribo de una hechicera. El verdadero milagro fue la limpieza del aire, la sanación de la atmósfera espiritual y la siembra de una reverencia profunda en los corazones de todos los que estábamos allí, arrodillados en el polvo. El mundo volvió a la normalidad, pero era una normalidad transformada. El cielo ya no era de un púrpura enfermizo, sino de un índigo profundo y pacífico, salpicado por las primeras estrellas de la noche. Nalongo seguía en el suelo, ahora quieta, una figura pequeña y derrotada en el centro de la vasta plaza. La multitud permanecía en silencio, pero ya no era un silencio de miedo o de asombro, sino de contemplación. Era el silencio que sigue a una gran sinfonía, cuando la última nota ha resonado y su eco todavía vibra en el aire, demasiado sagrado para ser roto por el aplauso. Habíamos sido testigos, y ahora éramos guardianes de ese silencio. Y en esa quietud final me di cuenta de la lección más profunda. La respuesta de Dios al desafío más ruidoso y arrogante no había sido un grito más fuerte, sino un silencio lleno de poder. Su voz no se había escuchado en el trueno, sino en la calma que purificó el aire. Su poder no se había mostrado en la destrucción, sino en la simple y abrumadora verdad de su luz, una luz que no necesita gritar para demostrar que existe. Simplemente es. Y ante su ser, toda pretensión de poder, toda sombra y toda blasfemia, simplemente deja de ser. El milagro había terminado, dejando tras de sí una paz que era, en sí misma, la respuesta final y eterna. Permaneció allí, en el centro de la plaza, una figura rota sobre la tierra roja. Nalongo Wabiri ya no era la hechicera imponente que había desafiado a los cielos. Era solo una mujer temblando incontrolablemente en el polvo. Sus sollozos eran el único sonido en el aire, un llanto desgarrador que no pedía piedad a nosotros, la multitud que la había temido durante años. No, sus ojos estaban fijos en un punto invisible en el cielo, y sus palabras, ahogadas por las lágrimas, eran una súplica desesperada dirigida a la presencia que solo ella podía ver. Pedía perdón. Una y otra vez, la misma palabra brotaba de sus labios, no como una estrategia, sino como el único lenguaje que le quedaba. Su orgullo, esa fortaleza de oscuridad que parecía inexpugnable, se había disuelto en un torrente de arrepentimiento, desmantelado no por la fuerza, sino por una simple mirada de luz. El silencio de la multitud se rompió, no con un grito, sino con un suspiro colectivo. Fue un sonido de incredulidad, de alivio y de un asombro tan profundo que se sentía físico. La tensión que nos había mantenido cautivos durante horas se liberó de repente, y un temblor recorrió a la gente. Vi a un anciano, un hombre cuyo rostro parecía tallado en madera por décadas de dificultades, caer lentamente de rodillas, con las manos cubriendo su boca, como si intentara contener una emoción demasiado grande para su cuerpo. A su lado, una joven madre, que había estado protegiendo a su hijo contra su pecho, ahora lo abrazaba con lágrimas de gratitud
corriendo por sus mejillas. El miedo se estaba evaporando, y en su lugar, una ola de paz abrumadora comenzó a bañar la plaza, limpiando no solo el aire, sino también nuestras almas. La justicia que presenciamos esa tarde no fue la de un rey vengativo. No hubo fuego del cielo, ni una retribución aplastante. La justicia divina, me di cuenta, era mucho más sutil y profunda. Era una revelación. La luz no había venido a destruir a Nalongo, sino a mostrarle la verdad. La despojó de sus mentiras, de su poder ilusorio, y la dejó cara a cara con su propia fragilidad. Y en ese quebrantamiento, en esa humillación total, se encontraba la semilla de una misericordia incomprensible. La verdadera justicia no era su aniquilación, sino la oportunidad de su redención. El poder que se jacta contra el cielo no es derrotado en una batalla, simplemente se desvanece como una sombra cuando se enciende la luz, demostrando que nunca fue real para empezar. Si crees que Dios todavía obra milagros, que su luz todavía puede irrumpir en la oscuridad más profunda para traer verdad y redención, te pido que escribas amén en los comentarios. Quiero sentir que no estoy solo en este recuerdo, que la fe que se encendió en esa plaza polvorienta de Uganda puede encender una chispa de esperanza en tu corazón también, sin importar dónde te encuentres. Porque lo que vi a continuación fue la prueba de que un solo momento de intervención divina puede reescribir la historia de toda una comunidad, transformando el miedo en adoración y el odio en la posibilidad del perdón. La verdadera maravilla no fue solo la caída de la oscuridad, sino el amanecer de una nueva forma de ver, de sentir y de vivir para todos nosotros. El impacto del milagro se extendió por la plaza en ondas. Algunos, los que estaban más profundamente enraizados en las viejas tradiciones y en el miedo a Nalongo, no pudieron soportarlo. Se levantaron lentamente, como despertando de un trance, y se alejaron en silencio hacia la oscuridad de sus chozas, sus rostros una mezcla de terror y confusión ante un poder que no podían clasificar. Pero muchos otros, la gran mayoría, permanecieron, y uno por uno, como si siguieran una orden silenciosa, se arrodillaron. La tierra roja, que había sido el escenario de un desafío blasfemo, se convirtió en un altar improvisado. No hubo cánticos ni sermones, solo el sonido suave del llanto, un llanto que no era de tristeza, sino de liberación, el sonido de cadenas invisibles, rompiéndose en cientos de corazones a la vez. En medio de la multitud arrodillada, mis ojos se posaron en uno de los percusionistas. Era un hombre joven y fuerte, cuyas manos, minutos antes, habían estado golpeando los tambores con una furia hipnótica, invocando a los espíritus oscuros. Ahora, esas mismas manos cubrían su rostro. Sus anchos hombros se sacudían con sollozos silenciosos y violentos. El tambor yacía a su lado, mudo e inútil. En su figura quebrantada, vi la historia completa de esa tarde. Vi la transformación del poder humano, ruidoso y arrogante, en la humildad silenciosa ante lo divino. Sus manos, que habían servido a la oscuridad, ahora estaban plegadas en un gesto de rendición total, no porque alguien lo hubiera obligado, sino porque habían tocado el borde de algo infinitamente más real que los ritmos que solían tocar. Mi tío se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro, igual que lo había hecho al principio, pero esta vez su gesto no era de urgencia, sino de una calma profunda. Miramos juntos la escena, a la gente de rodillas, a Nalongo todavía llorando en el centro. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro. Esto, Joshua, es el reino, me dijo. No es una conquista, es una rendición. No es un grito, es un silencio que sana. Sus palabras se asentaron en mi corazón con el peso de la verdad. Comprendí que la victoria de Dios no se parece a las victorias humanas. No deja ruinas ni cadáveres. Deja gente de rodillas, corazones quebrantados
y un silencio lleno de la promesa de un nuevo comienzo. La guerra había terminado sin que se disparara una sola flecha. La paz que descendió sobre la plaza era tangible, casi se podía respirar. Era una quietud que no estaba vacía, sino llena de una presencia serena y reconfortante. El aire, que antes olía a humo amargo y a miedo, ahora tenía una fragancia limpia y fresca, como el olor de la tierra después de una lluvia suave. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo índigo, no como puntos fríos y distantes, sino como centinelas silenciosos de la transformación que habíamos presenciado. La aldea, que había vivido bajo la sombra del poder de Nalongo durante generaciones, estaba siendo liberada en tiempo real. La opresión no fue levantada por la fuerza, sino que se disolvió, se desvaneció en la atmósfera purificada, dejando espacio para que la gente pudiera respirar libremente por primera vez. Poco a poco, la gente comenzó a levantarse. Los movimientos eran lentos, reverentes, como si tuvieran miedo de romper el hechizo sagrado que nos envolvía. Pero no se dispersaron. En lugar de eso, se buscaron unos a otros. Vi a vecinos que no se habían hablado en años abrazarse en silencio, con las lágrimas marcando caminos en sus rostros polvorientos. Vi a familias enteras reunirse, padres sosteniendo a sus hijos con una nueva ternura, susurrando palabras de consuelo y asombro. La comunidad, que había sido fracturada por el miedo y la sospecha, estaba siendo restaurada ante mis ojos. El milagro no solo había ocurrido en el centro de la plaza, estaba ocurriendo ahora, en cada abrazo, en cada mirada de entendimiento compartido, en la reconstrucción silenciosa de los lazos humanos. Nadie se acercó a Nalongo. La dejaron sola en su círculo de arrepentimiento, un acto no de rechazo, sino de respeto por el proceso sagrado y terrible que estaba experimentando. Su juicio no vendría de nosotros. Su conversión, si llegaba, sería un asunto entre ella y la luz que la había encontrado. Al observarla, no sentí triunfo ni desprecio, solo una profunda y abrumadora compasión. En su figura humillada, vi un reflejo de la condición humana, el orgullo que nos lleva a desafiar al cielo y la gracia que nos encuentra en el polvo cuando caemos. La justicia divina no la había condenado, la había liberado de la prisión de su propio poder, y aunque su camino sería largo y doloroso, por primera vez era libre. El pastor de la pequeña misión, un hombre anciano y frágil, que había observado todo desde el borde de la multitud, caminó lentamente hacia el centro de la plaza. No se dirigió a Nalongo. En cambio, se arrodilló en la misma tierra donde ella había lanzado sus maldiciones, inclinó la cabeza y comenzó a orar en voz alta. Su oración no fue de victoria, sino de gratitud. Agradeció a Dios por su misericordia, por no responder a la blasfemia con ira, sino con una luz que revela y redime. Agradeció por el quebrantamiento, tanto el de Nalongo como el nuestro. Su voz, aunque temblorosa por la edad y la emoción, se convirtió en el ancla de nuestra experiencia colectiva, dando palabras al asombro que todos sentíamos, pero que no sabíamos cómo expresar. La gente formó un círculo a su alrededor, escuchando su oración. Ya no éramos una multitud de individuos aterrorizados, sino una congregación unida por un testimonio compartido. El círculo que antes nos había atrapado en el miedo ahora nos unía en la fe. El centro de nuestra aldea ya no estaba definido por el poder de la hechicería, sino por la figura de un hombre humilde, dando gracias de rodillas. En ese momento, la transferencia de poder fue completa. No fue un cambio de liderazgo, sino un cambio de lealtad, un realineamiento del corazón de la aldea desde la tierra hacia el cielo. La paz se asentó definitivamente, no como el final de un conflicto, sino como el comienzo de una nueva forma de vida. Y así, bajo el manto de la noche africana, la plaza que había sido un campo de batalla espiritual se convirtió en un santuario al aire libre. La armonía que descendió no era ruidosa ni exuberante,
sino tranquila, humilde y profunda. El aire se sentía ligero, fácil de respirar. El silencio ya no era opresivo, sino reconfortante, como el abrazo de un padre. Me quedé allí, de pie junto a mi tío, observando a la gente comenzar a dispersarse lentamente, no con la prisa del miedo, sino con la calma de quienes han encontrado un puerto seguro después de una larga tormenta. La historia de esa tarde no terminaba con la derrota de una bruja, sino con el nacimiento de la esperanza en el corazón de su pueblo. Desde aquella tarde, la aldea nunca volvió a ser la misma. El amanecer que siguió a esa noche no trajo consigo un sol ordinario. Sus rayos parecían bañar la tierra roja con una luz más suave, más limpia. Se respiraba una serenidad que yo nunca antes había sentido allí, una quietud que ya no era el silencio del miedo, sino la calma de la reverencia. La plaza, ese espacio que había sido el epicentro de un poder oscuro, fue rebautizada por los ancianos con un nombre que encapsulaba el milagro para siempre. La llamaron la plaza donde la palabra cayó, no la palabra de la hechicera, sino la palabra silenciosa de la presencia que la había encontrado. Se convirtió en un lugar sagrado, un recordatorio perpetuo de que incluso en el polvo de nuestras vidas, el cielo puede descender para tocar la tierra y cambiarlo todo con un solo suspiro. ¿Y qué fue de Nalongo Wabiri, la mujer que había desafiado a Dios y había sido encontrada por su luz? Nadie en la aldea lo sabe con certeza, y quizás esa es la mayor muestra de misericordia. Desapareció en el silencio de la noche que siguió al milagro. Algunos susurran que se exilió en las profundidades de la sabana, incapaz de enfrentar las miradas de aquellos a quienes había aterrorizado. Pero otros cuentan una historia diferente, una que prefiero creer. Dicen que caminó durante días hasta encontrar una misión lejana, y que allí, en el anonimato y la humildad, entregó el resto de su vida a servir al Dios cuya mirada la había quebrado y, al mismo tiempo, la había liberado. Su destino final es un secreto guardado entre ella y la luz que la encontró, un testimonio de que la justicia divina a menudo se parece más a la redención que a la condena. Para mí, personalmente, esa noche fue un nacimiento. Llegué a esa aldea como un joven observador, el sobrino de un hombre bueno en una misión ajena, pero me fui de allí como un testigo, como un portador de historias. El evento solidificó un propósito en mi alma que ha guiado cada uno de mis pasos desde entonces. Comprendí que la fe no es una colección de creencias abstractas o rituales heredados, sino una fuerza activa y presente en el mundo, una realidad tan tangible como la tierra bajo nuestros pies. Mi vida se convirtió en un juramento silencioso, contar lo que vi, no para convencer a los escépticos, sino para encender una pequeña llama de esperanza en los corazones de aquellos que, como yo aquella tarde, se sienten perdidos en la oscuridad y creen que el cielo está en silencio. El miedo en la región no desapareció de la noche a la mañana. Las viejas historias y las supersticiones estaban demasiado arraigadas en la tierra y en la memoria de la gente. Sin embargo, su poder había sido roto. Fue reemplazado por algo nuevo, algo que no habían conocido antes, un respeto reverente, una curiosidad profunda por ese Dios que no destruye a sus enemigos con fuego, sino que los pone de rodillas con su luz. La pequeña iglesia de la misión, antes un lugar para unos pocos, comenzó a llenarse de rostros nuevos, de personas que no buscaban respuestas, sino que simplemente querían sentarse en el silencio y sentir de nuevo esa paz que había bañado la plaza. La conversación en la aldea cambió para siempre, pasando de los susurros sobre maldiciones a las preguntas sobre la gracia. Allí, en esa tierra roja, aprendí la lección más profunda de mi vida. La fe no es la ausencia de miedo. Yo sentí miedo, un miedo tan profundo que casi me desintegra el alma. Lo que aprendí fue que la fe es la certeza de que no estamos solos en nuestro miedo. Es la convicción de que incluso en la hora más oscura,
Cuando la blasfemia parece victoriosa y el cielo parece sordo, una presencia nos sostiene. Esa presencia no siempre elimina la tormenta, pero camina con nosotros a través de ella, transformando nuestro terror en asombro y nuestra desesperación en un ancla para el alma. La luz no vino para que dejáramos de tener miedo, vino para mostrarnos que su poder era, y siempre será, infinitamente más grande que cualquier oscuridad que podamos enfrentar. La paz que se asentó sobre la aldea fue profunda y duradera, pero no fue un final, fue un comienzo. La caída de Nalongo Guabiri no fue la historia completa, fue solo el primer capítulo de una transformación mucho mayor, una que se extendería por toda la región en los meses y años venideros, como las ondas que se expanden en un lago en calma. La luz que descendió sobre esa plaza no fue un evento aislado, fue una semilla plantada en la tierra fértil de los corazones quebrantados. Y aunque la historia de esa tarde es poderosa, lo que sucedió después, el lento y silencioso florecimiento de esa semilla en las vidas de miles, es un testimonio aún mayor. La verdadera cosecha de esa luz apenas comenzaba a germinar, porque donde la luz habita, la oscuridad simplemente no tiene lugar.